Hola amigos, soy Daniel Cuevas, fisioterapeuta de Sport Health Solutions y el día de hoy te vengo a platicar de las lesiones de columna. Estadísticamente, el 80% de la población en nuestro país sufre o va a sufrir alguna lesión de espalda. De este porcentaje de la estadística, prácticamente el 90% se lesiona por un movimiento mal realizado, como levantar un garrafón, un movimiento brusco, entre otras cosas. ¿Y qué tipo de lesión puedes padecer? Pues está la ciática, la lumbalgia, esguince lumbar, una hernia, protrusión, dorsalgia, cervicalgia o inclusive una lesión más grave como una espondilolisis o una fractura. Como pueden ver, hay una gran variedad de tipos de lesiones de espalda y la gran mayoría de la gente únicamente piensa en hernia o ciática, pero hay una diferencia en todo esto y puede que una lesión o un dolor de espalda no sea necesariamente por una hernia y les explicaré el por qué. En nuestra columna tenemos cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales nos generan estabilidad de la articulación y dentro de estos discos existe un núcleo pulposo. Parte del cuerpo vertebral cuenta con un canal medular, en el cual pasa por ahí la médula espinal, quien es la encargada de recibir e enviar toda la información sensitiva y mecánica del cuerpo. Y una hernia se puede generar cuando se fisura o fractura parte del disco vertebral, ya sea por el desgaste, por un pellizcamiento o un movimiento bastante brusco. Y cuando el disco vertebral colapsa, el núcleo pulposo sale del disco y puede generar compresión en las zonas periféricas de la articulación. En este caso, si la hernia se genera por la parte de atrás de la columna, puede generar un pinzamiento o un pellizcamiento, generando parestesias, entumecimiento o inclusive dolor. Y cuando el núcleo pulposo sale de su disco, puede generar inestabilidad y compresión. En muchas ocasiones, una hernia discal puede generarse por la parte posterior de la columna o posterolateral y puede comprometer la médula espinal o las raíces nerviosas, generando síntomas como de ciática, como entumecimiento, parestesias o inclusive dolor. Pero no porque se te presente dolor en la zona significa que tienes una hernia discal en tu columna. Puede que también esa hernia discal te genere la misma inestabilidad y por ello tu musculatura está trabajando extra. ¿Y por qué? Cuando se genera una hernia en tu columna, esta genera inestabilidad, lo que la musculatura debe de hacer un trabajo extra para dar ese soporte y estabilidad que no se está generando por la misma hernia o afectación ligamentaria. Una hernia discal puede ser considerada como el punto medio de una lesión de columna intervertebral. Puede también generarse una protrusión, que es una ligera exposición del núcleo pulposo, o como una ligera ampolla, o una extrusión, de que ya la fibra del disco intervertebral está tan dañada que todo el núcleo pulposo sale, y ya no como ampolla, sino de que sale todo el líquido del núcleo pulposo, generando compresión en los nervios o en las estructuras cercanas. Supongamos que esta torre de Jenga es como nuestra columna. Obviamente la única diferencia es de que la torre de Jenga es recta y la columna tiene tres curvaturas fisiológicas. Pero hablando de estabilidad, movilidad y soporte, esta torre de Jenga se simula bastante a la columna y les explicaré por qué. Una buena columna con un buen soporte, una buena estabilidad y una buena movilidad la encontramos desde que nacemos y en nuestro desarrollo o etapa de niñez. Muchas veces esto lo empezamos a perder porque dejamos de hacer actividad física, nos enfocamos más en el trabajo, más en la familia, más en cuidar a otras personas, pero no en cuidarnos a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a fallar con las posturas, empezamos a dejar de hacer fortalecimiento y este tipo de situaciones van generando inestabilidad y desgaste articular en nuestra columna. Cuando le dejamos de dar importancia a nuestro cuerpo y a nuestra columna, empieza a hacer variaciones, compensaciones por la pérdida de fuerza, por la pérdida de movilidad y la columna empieza a compensar y a hacer movimientos inadecuados o posturas inadecuadas para poder mantenerte en movimiento y compensar esas deficiencias. Y cuando tu columna está débil e inestable y realizas un movimiento brusco, tu columna se vence y se genera un dolor incapacitante. Entonces, una hernia te puede generar una inestabilidad en tu columna o una compresión nerviosa, pero no es la única que te genera una lesión como tal. También está la misma debilidad que te genera una lesión. Entonces, en una estructura como la es la columna lumbar, tienes tres estructuras que le dan movilidad y estabilidad, las cuales son ligamentos, disco intervertebral y musculatura. Si falla una de ellas, no hay tanto problema porque tiene las otras dos para generar estabilidad y movilidad, pero cuando fallan las dos o son las tres, te puede generar un dolor incapacitante, un dolor agudo o inclusive llegar a silla de ruedas. Pero aquí hay un detalle, no todas las hernias te derivan a una lesión de columna.
Puedes tú tener una hernia y jamás saber de ello hasta que hagas un movimiento incapacitante, pero ojo, un movimiento brusco también te puede generar una contractura o un espasmo muscular o inclusive una distensión, y eso es lo que te puede estar generando más el dolor de espalda que la misma hernia discal. Recordemos que una hernia discal se genera por un desgaste o un pellizcamiento de la articulación sobre el disco vertebral, y la musculatura es un factor importante en esta situación para darle estabilidad y evitar ese punto. Si se genera una hernia es porque encuentras la musculatura de tu columna débil. Entonces, si generas un movimiento brusco, es bastante probable que generes una lesión muscular, y eso puede que sea el detonante de tu dolor de columna. ¿Sabías tú que el 80% de las lesiones de espalda pueden ser tratadas con métodos fisioterapéuticos o conservadores y no es necesario que entres a quirófano? Para entrar a quirófano y tratar una lesión de columna por cirugía deben de considerarse varios factores, como lo suele ser qué tan inestable se encuentra la zona, si existe una compresión de la raíz nerviosa o de la médula espinal que esté generando tu sintomatología, si se encuentra ya un desplazamiento de los cuerpos vertebrales o inclusive una fractura de ellas. Pero si no es así, puedes estar tranquilo y considerar la opción de tratarlo con fisioterapia. Te irá muy bien y bajará bastante la inflamación y el dolor. Así que cuida la herramienta más importante de tu trabajo, como lo es la columna. Realiza ejercicios de fortalecimiento y estiramientos para mantener tu espalda fuerte y estable y reduzcas el riesgo de una lesión en tu columna. Checa nuestros videos para más consejos y contenido informativo. Denle like y compartan esta información.